Bueno, el dimensionamiento nos permite realizar cálculos requeridos para seleccionar y dimensionar un componente dentro de un circuito. Las hojas de cálculo estiman los requerimientos de componentes en términos de capacidad y aplican ciertas propiedades a los componentes que se encuentran en algunos de los proyectos de Automation Studio. Las hojas de cálculo usan un motor de cálculo para estimar valores desconocidos con las variables disponibles. Es decir, nos permiten utilizar las fórmulas de los elementos para estimar ciertos valores que de pronto el software no no nos evidencia. Funcionan como un motor de cálculo que usan ecuaciones teóricas para calcular parámetros y funcionan de acuerdo a un sistema de resolución de ecuaciones que permite variar algunos parámetros y observar sus efectos en otros parámetros. Vamos a ver dónde están ubicadas las hojas de cálculo. Entonces, las hojas de cálculo las tenemos en herramientas y administrador de hojas de cálculo. En este caso, tenemos diferentes elementos. Por ejemplo, podemos tener un cilindro de doble efecto, doble efecto sin vástago, doble efecto con resorte del lado del vástago, del lado del pistón, de doble efecto simplificado. Bien, un cilindro de doble efecto simplificado, por ejemplo, tenemos lo que son los cálculos. Tenemos lo que es la carrera del émbolo, el desplazamiento que tiene el cilindro, la longitud, lo que se desplaza el pistón dentro del cilindro. Tenemos lo que es el diámetro del émbolo, en este caso tenemos 500 centímetros, el flujo de salida, etc. Entonces, cómo aplicamos las hojas de cálculo? En este caso, tendríamos que poner todos los elementos, los datos de mi cilindro en esta parte para poder ejecutar los cálculos. Esa sería la forma. ¿Qué cálculos usa el Automation Studio? Usa estas ecuaciones que son las que definen, en este caso, pues, el comportamiento del cilindro. Las ecuaciones de volumen en retracción, flujo en extensión, área del lado del vástago, área del lado del pistón, cómo se calculan, que también podemos usar, calcularlas manualmente en el caso de requerirlos, y aquí tenemos pues disponibles las ecuaciones adecuadas con todas sus variables. Por ejemplo, para calcular el área del lado del pistón, tenemos el diámetro del émbolo sobre 2 a la 2 por pi. Pi es una constante. El diámetro del émbolo lo conocemos por los datos del cilindro, perdón, que tenemos 500 centímetros, por ejemplo. Entonces podemos saber cuál es el área del lado del pistón. Con esta área se calculará el volumen desplazado, así como la presión necesaria para abrir el cilindro. Entonces, ¿qué nos dice esto? Es muy importante porque nos dice la mínima presión necesaria para que el cilindro se desplace.
Entonces, para efecto de pues nuestro ejercicio, nos permite saber cuál es la presión mínima con la que podemos mover ese cilindro. Y la presión mínima, pues, nos va a dar la velocidad mínima de movimiento del cilindro, la cual podemos, pues, ajustar aumentando o disminuyendo la presión. ¿Sí? Vale. Ok, lo que tenemos aquí en la izquierda son los grupos de tecnologías sobre los componentes de los cuales tiene información la hoja de cálculo. En este caso tenemos toda la hidráulica, los elementos de acondicionamiento de fluido, los acumuladores, bombas y motores. eh, lo que teníamos una bomba de cilindrada fija, por ejemplo. Tenemos la forma de calcular el flujo de salida de esta bomba dependiendo de la cilindrada. Podemos obtener la velocidad nominal y la eficiencia volumétrica. Entonces, presión de entrada, presión de salida menos la presión de entrada nos da la presión diferencial. En este caso sí es pues netamente cálculos de dimensionamiento matemático, pero como tenemos las fórmulas, pues no es nada demasiado complejo. Bueno. Aquí tenemos aquí están las hojas de cálculo para flujo de salida, a la cilindrada, para la eficiencia global de esta válvula y para el torque. Aquí tenemos las diferentes hojas de cálculo que podemos usar. Listo. Bueno, tenemos lo que son volvamos a nuestro cilindro. De doble efecto simplificado o complejo, vemos que ya tenemos pues muchas más variables. Simplificado simplemente tenemos área del pistón y la longitud del cilindro. En el de doble efecto pues ya complejo tenemos la velocidad lineal en extensión, diámetro del pistón, carga, velocidad, velocidad lineal en extensión y pues ya lo que es el diámetro del pistón. Tenemos muchos más datos. Diámetro del émbolo. En este caso, como les decía, el émbolo es toda la parte de la base del cilindro. Bueno. Vamos a hacer entonces un cálculo sobre este cilindro. Y conocemos algunos datos. Tenemos el espesor del émbolo, 50 milímetros. Aquí tenemos incluso la densidad del material, que podemos la carrera del cilindro, el diámetro del émbolo, diámetro del vástago,
estos son valores que pues tenemos aquí fácilmente modificables, y estos son valores que ya se pueden calcular, se pueden generar el cálculo: volumen del lado del vástago, volumen del lado del émbolo, de acuerdo al diámetro del émbolo y al diámetro del vástago. Por ejemplo, aquí podemos redimensionar mi componente. Si yo le aplico una carga exterior aquí, entonces podríamos saber con 500 kilogramos qué resultados me está dando. Si yo le cambio a 600 kilogramos, dependiendo de los grados y todo, pues puedo tener el diámetro del émbolo que requiero. Como vemos aquí, es la salida que me está dando la respuesta a todas las variables de entrada. Que, por ejemplo, esta ecuación de carga la puedo tener aquí. Tenemos las variables de masa, de carga exterior. Aquí la podemos ver en la ecuación, en esta ecuación, en esta otra. Entonces esas serían las ecuaciones que me servirían para calcular esa fuerza de extensión. Sin embargo, ¿qué diámetro del émbolo necesitaría para determinada carga con determinada inclinación? Por ejemplo, en este lado, con determinada inclinación, por ejemplo de 50 grados, vemos que el diámetro del émbolo me cambia sustancialmente. ¿Qué fuerza exterior necesito en kilonewtons? En este caso, pues tengo una fuerza de empuje 50 kilonewtons. Vemos que, vemos que el diámetro del émbolo pues me aumenta bastante. Vamos a ver cómo se comporta. Si yo le aumento la fuerza, aquí está en 75 milímetros. Si yo le aumento la fuerza del diámetro del émbolo, también aumenta, porque la fuerza de empuje de ese émbolo me está variando, me está cambiando. Tengo una presión de salida que tenía de 404 en el anterior ejemplo. La aceleración sí es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Entonces, esa sí no me cambia, porque es una constante de la gravedad. 9,8. Podría también aproximarla a 10, a ver qué sucede.
No me cambió mucho lo que es el diámetro del émbolo que necesito para mover esa determinada fuerza o para producir ese determinado empuje con una inclinación de 50 grados y teniendo una carga pues de 600 kilogramos. Eso es lo que más o menos lo que me indica esta tabla de cálculo que estamos viendo. Tiempo de salida, este podría ser interesante medirlo para saber el tiempo de salida que se va a demorar el pistón en ejecutar la carrera, ¿sí? Entonces depende de la carrera que tenga mi pistón. En este caso tenemos un pistón con una carrera de 500 milímetros. Sí, bueno, es una estimación de los parámetros que se pueden modificar en... Sí, exactamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Lo que tenemos es, por ejemplo, aquí tengo la opción de dimensionar ya mi componente en el administrador de hojas de cálculo, el cual después de tenerlo redimensionado lo puedo usar en la simulación, sino que les estoy mostrando el ejemplo genérico para que ustedes comprendan para qué se usan todas estas variables. ¿Sí? ¿Sí es claro? O sea, ¿qué variables debo tener de entrada para obtener una determinada salida? De acuerdo a la hoja de cálculo. En este caso, la hoja de cálculo está dándome el tiempo de salida. ¿Tiempo de salida de qué? Del pistón. ¿Vale? Entonces, cuando tengo un diámetro de émbolo de 600 centímetros con una carrera de 1300 centímetros, que está un poco grande, por cierto. Claro. Vale. Vamos a aumentar la carrera. Bueno, ya tengo una carrera de 1 metro, que ya es algo viable. Tengo un flujo de salida en litros por minuto que está sobredimensionado. El flujo de salida que yo tenía, tendría que ponerle el caudalímetro aquí a ver qué flujo de salida nos da, lo cual voy a hacer. Para tomar esa medida con precisión y pues ver la utilidad de la hoja de cálculo en ese sentido. No, tengo que insertarla con Shift. Sí. Voy a comprobar que me haya quedado correctamente insertado. Vamos a ver. Efectivamente. No me quedó correctamente insertado. Aquí sí me tocó cortar la línea para volver a insertar el elemento en este lugar. ¿Sí? Ya ahí sí lo tengo correctamente insertado y puedo ver
la medida que va a tomar. Esto lo puedo reacomodar aquí seleccionándolo y puedo ver la medida que va tomando. Menos 84, 112. 112 sería el pico que me indica que está tomando. Pues también dependiendo de la apertura, claro, de la cilindrada de la bomba. ¿Sí? Si yo le aumento la cilindrada, él me puede pues aumentar el caudal en consecuencia. 128. Entonces, estoy más o menos teniendo un caudal de salida un caudal de entrada. Permítanme, estoy teniendo un caudal de entrada de 128 aproximadamente y tengo un caudal de salida de 96. ¿Sí? Entonces estos son los parámetros que voy a ajustar en el cilindro. Sin embargo, eh, ahorita lo hacemos con el componente real, haciendo el cálculo sobre el componente real. Entonces, un caudal de salida de 96 litros por minuto, lo cual me dice que el cilindro con un diámetro de émbolo, tengo un diámetro de émbolo muy grande, espera un momentico. El diámetro del émbolo me tocaría ajustarlo. Diámetro del émbolo, claro. Aquí lo tengo en 600. Y lo tengo en... un momento. No, es que lo tengo muy sobredimensionado. Darle en 600 milímetros aquí. Y aquí 60. A ver, tenemos 60. 600 centímetros es mucho. 600 milímetros. Uh -huh. 600 milímetros. O sea, 60 centímetros. Ok, 600 milímetros. Tenemos diámetro del émbolo 600 milímetros. Diámetro del vástago no está en mi hoja de cálculo para calcular el tiempo de salida. El flujo de salida está en 96 milímetros. El lado del vástago, el lado del émbolo. Vale, este lo calculé por instrumentos. Flujo de salida en 96. La carrera sí está en 100 centímetros. No, está en 500 milímetros. 500 milímetros. Vaya, tenemos una magnitud bastante más pequeña. Y que son acordes con nuestro cilindro. 500 milímetros, verificamos. Listo, 96. Entonces, según esto,
nos dice que ese cilindro en una en realidad se me está demorando 600 milímetros, una carrera de 500 milímetros. Se está demorando 88 segundos, 88,35 segundos. ¿Sí? Una carrera de 50 centímetros. El flujo de salida está bastante bajito. Poner si tengo un flujo de 404 como lo tuve. Ya aquí ya me está demorando 20 segundos, ¿no? Esto ya son tiempos reales. Vale, justamente Sally pregunta cómo inserta una calculadora en Automation Studio o tiene dentro de sus funciones una calculadora. Justamente lo que hace una hoja de cálculo es actuar como una calculadora, teniendo en cuenta pues las ecuaciones que nos proporciona el software. ¿Sí? Entonces justamente lo que estamos haciendo aquí es haciendo cálculos para redimensionar mi cilindro. En cuanto a tiempo de salida, en cuanto a velocidad promedio de salida, ¿sí? En este caso, pero estamos hablando de un elemento, pues, un elemento tipo, digamos. Ahorita vamos a hacer los cálculos sobre mi cilindro real. ¿Mm? Entonces tenemos cilindro de doble efecto de hidráulica y tenemos la opción en propiedades del componente de dimensionar el componente en el administrador de hojas de cálculo. ¿Vale? Bueno. Listo. Ahí tenemos la forma de llegar directamente a simular mi cilindro según las hojas de cálculo que están pues diseñadas para este elemento. ¿Mm? Esa es como la manera fácil, sencilla, rápida de dimensionar mi cilindro. ¿Mm? Si tenemos el tiempo de salida que está aproximadamente en 21, ¿sí? Ponemos aquí con 21 segundos, ya tenemos una variable de entrada que no conocíamos. La carrera del cilindro es conocida, son 50 centímetros. O 500 milímetros. 50 centímetros. Y vemos la velocidad promedio de salida de mi émbolo. ¿Sí? Continuando. ¿Sí? Tenemos vamos a ver, la velocidad promedio de salida está en 2.38 centímetros por segundo. Pongámoslo en metros por segundo, ¿verdad? 0,023 metros por segundo. Ahora vamos a usar esta velocidad promedio de salida para calcularla aquí, ¿no? Entonces, perdón, esta que ya la tenemos ajustada,
Entonces aquí hay algo importante. Recargar los valores del componente, PIM, y transferir resultados hacia las propiedades del componente. Vemos que aquí ya nos aparece la identificación del componente que tenemos aquí. ¿Sí? Identificador interno H11, identificador visualizable A1. Entonces sabemos que estamos dimensionando realmente nuestro componente. ¿Vale? Tenemos el diámetro del vástago con 50 milímetros, 600 milímetros, carrera de 500 milímetros, el espesor del émbolo en 50 milímetros, es decir, el ancho como la altura del émbolo. Entonces podemos saber que es nuestro cilindro el que estamos trabajando. Entonces aquí recargamos los valores del componente que tenemos, por ejemplo, aquí. Ya esta es una hoja de cálculo que no habíamos tocado, pero ya, diámetro del émbolo. Ya tenemos aquí cargados los valores de nuestro componente real. Aquí, y al darle aquí, transferir resultados hacia las propiedades del componente. Entonces, el componente se me va a comportar de la manera como yo lo calculé en la tabla, en el administrador de hojas de cálculo. ¿Sí? Si tenemos alguna duda, podemos usar las ecuaciones y pues ya hacer la comprobación manual de las variables que tomé. Esa es la forma como podemos hacer un redimensionamiento de mi componente. Tienen aquí se llama velocidad lineal en extensión. En esta tabla de cálculo lo que estamos pues valga la redundancia, calculando. ¿Sí? Entonces esa es la manera como, digamos, si nos ponen un ejercicio muy específico con unas medidas particulares, de llegar a la respuesta con ayuda de la herramienta del Software Automation Studio. Permítame ver si tengo de pronto un enunciado con el cual podamos ver un ejemplo que sea un poco más claro. Deme un segundito, yo busco un enunciado con el cual podemos pues ver el ejemplo. Bien. Bueno, vamos a hacer una prueba. Entonces, en cuanto a datos,
Estamos en una carrera de 200 milímetros. Vamos a trabajar el 200 milímetros. Con una fuerza de empuje de 1000 newton. 1000 newton. Ujú. A ver, permíteme. Digamos que la presión en el circuito debe ser de 80 bares. Tenemos una restricción ahí de la entrada de la presión al circuito de 80 bares. En cuanto a mi circuito hidráulico. Ujú. Permíteme, aquí en la carrera del cilindro, la carrera es de 600. 600. Y fuerza total, extensión de empuje. Tenemos una fuerza mayor. Entonces, de 100.000 newton. 100.000 newton, sí, correcto. Vale, vamos a dimensionar este cilindro. A ver, entonces, con la ayuda de la hoja de cálculo, ¿no? Entonces la pregunta del sistema va a ser vamos a fuerza máxima. Necesito la fuerza que yo necesito para perforar una pieza. Pero entonces esta depende del flujo de salida, de la presión de salida. A ver. Necesito saber la fuerza exterior de empuje. 100 kilonewtons, aquí están. Los 100.000 newton que me piden. Para sostener, digamos, una carga de empuje con el cilindro. Presión de salida, digamos, decimos que el ejercicio me dice que 80 bares. Luego necesito
sin carga exterior. Digamos que no tengo carga exterior. Entonces 0. Me cambió, pero poquito. Vemos que la carga exterior no influye mucho en el diámetro del émbolo. Diámetro del émbolo, la ecuación que estamos aquí usando. Relación de áreas. A ver. Ah, bueno, vale. Área del lado del pistón, no. Me sirve la área del lado del émbolo. Del vástago del pistón. Entonces, bueno, carga de presión del lado del pistón. Entonces tenemos la fuerza del pistón está por la presión de entrada. Fuerza es presión por área. Sí, porque presión es fuerza sobre área. Entonces tenemos la presión de entrada, la carga total de entrada y el área en el lado del vástago. Área transversal. Entonces aquí tenemos la fuerza total de extensión, la presión de salida que quiero y el área al lado del pistón. Esta podría ser la ecuación que me funcione para luego con ella, con esa FP, despejarla de aquí y obtengo pues la carga exterior que me puede soportar. ¿Sí? Entonces, pero aquí pues tenemos que para soportar una carga exterior de 500 kilogramos necesitamos que el diámetro del émbolo sea de 128.5. Pero ahí porque le di pues una inclinación. La misma inclinación ya me da, como vemos aquí, ya me da alguna fuerza para el cilindro. Tenemos que estar entender pues lo que estamos haciendo realmente es el área del pistón, que es el área que se encuentra por este lado, y el área del émbolo no, perdón, del vástago, que es la que se encuentra por este lado. Tenemos el diámetro del émbolo, que es como quien dice la altura, diámetro del vástago, la longitud del vástago, y si aplico pues una masa que me va a empujar el vástago, me va a sostener más bien. Y aquí me dicen que la carga pues que se debe sostener
es una carga de empuje de 100.000 newton. Una fuerza. Una fuerza de 100.000 newton. Y aquí le estoy diciendo que son 500 kilogramos. Con lo que vemos que pues me pasó efectivamente los datos de la hoja de cálculo para redimensionar mi componente. Vamos a ver en la inclinación que me va a cambiar. Si yo le aplico una inclinación de 10 grados y se la aplico aquí, me cambia la inclinación que él está soportando. En este caso voy a darle que la inclinación sea 0 grados y se la aplico. Ya me tomó el cambio de la inclinación porque está aplicando, transfiriendo los resultados del cálculo hacia las propiedades del componente. Vale, entonces pues esta es como la forma de redimensionar mis componentes de acuerdo pues a las variables que vaya requiriendo dentro de un ejercicio, cualquiera, un ejemplo. Vamos a ver cómo se comporta este émbolo redimensionado. El cilindro. Unos 60 de velocidad medio con una cilindrada de 107. Vamos a ver qué velocidad me da con una cilindrada de 142. Si observamos, pues él se está devolviendo un poco más rápido de lo que está saliendo. ¿Por qué? Porque tiene una carga que está moviendo. Entonces, esto reduce la velocidad. Por más que no veamos una carga aquí, sí está contemplada dentro de los cálculos del circuito, porque le pusimos esas condiciones. Está en 220 a la salida y menos 270 a la devolución. Porque aumentó la velocidad a pesar de la carga que le tengo al cilindro? Porque aumenté simplemente la cilindrada del elemento. Entonces pues así se manipulan las dimensiones de un elemento dentro del Automation Studio. Esa es la parte de dimensionamiento, que es pues bien importante para lo que es cálculos pues ya con variables muy específicas, ¿no? Evidentemente, si ustedes toman el tiempo de simulación del efectivamente de la simulación, pues nunca nos va a dar 20 segundos, a menos que tengamos pues la presión muy lenta, porque justamente es un tiempo simulado, como bien lo dice la palabra. Pero en las hojas de cálculo ya podemos evidenciar cuánto tiempo se demora ese, en este caso el pistón del cilindro, el vástago en salir del cilindro. ¿Vale? Entonces con eso podemos jugar para redimensionar mi componente.
En este caso tengo un componente, esta válvula proporcional no tiene opción de dimensionar el componente en el administrador de hojas de cálculo, pero muchos componentes sí poseen la opción de redimensionar. Por ejemplo, mi bomba también la puedo redimensionar para tener una eficiencia específica. Entonces quiero que tenga una eficiencia del 80%, por ejemplo, eficiencia volumétrica del 80% una bomba. Y aquí él me da algunos parámetros. Dice, rendimiento total debe ser menor o igual a 100, evidentemente. Menor o igual al 100%, o sea, ese 825 no tiene sentido. Por lo menos voy a darle que tenga un rendimiento total o eficiencia del 75%. eh, con una cilindrada de 142 que tengo en este momento. Ya actualiza los valores. Bueno, estos sí ya son forzados. La cilindrada de 142 centímetros por revolución. Esta bomba me está entregando un torque de 48.2, sí, 48.2 aproximando newton por metro. En pies por libra, no tengo que hacer la conversión manualmente, sino que aquí pues todas las variables me las convierte. 35.5. Esto sí, como es porcentaje, entonces pues no, esa dimensional, ¿no? Eso en cuanto a torque. Si quiero saber cuánto flujo, efectivamente, cilindrada, qué flujo de salida me está entregando. Esta bomba a la velocidad nominal que tiene 1200 revoluciones por minuto. Digamos que tiene no una eficiencia volumétrica de 100 sino de 80. Fíjense cómo baja inmediatamente el flujo de salida que me está entregando la bomba. ¿Sí? De 170 y lo cambio a 80, tengo 136.32 de flujo de salida. Estos datos los puedo pasar a mi componente real. ¿Sí? Inmediatamente el flujo nominal me cambia a 100, perdón, bueno, con una cilindrada de 142. El flujo nominal no, el flujo de salida, perdón. Flujo de salida aquí me dice que está pues recalculado, no está modificado, no está bloqueado. Bueno, este flujo depende pues de lo que sea el flujo de salida. Perdón, esta variable, el flujo de salida, depende de lo que esté en la simulación. Perdón, tengo que darle enter para que me tome la variable. Listo.
Tenemos, bueno, una bomba tiene mucho más datos que un cilindro, obviamente. Tenemos que con esta cilindrada, con esta velocidad nominal, con una eficiencia volumétrica de 80, él me está entregando un flujo de salida de 136.32. Sí. Flujo máximo en litros por minuto. Esa variable está una variable calculada. Entonces vamos a ver la cilindrada. Con la eficiencia volumétrica de 100, si yo le pongo una eficiencia volumétrica de 70, me va a cambiar apreciablemente la... Sí. ¿No hay audio? ¿No se escucha? Aló, aló. ¿Que me dicen que no hay audio? Gracias. Ah, ok. Muchas gracias. Vale, entonces, pues el tema es que aquí las variables que pongamos de entrada nos ayudan a calcular las salidas, ¿no? Las variables de entrada me ayudan a calcular las salidas. En este caso, por ejemplo, la eficiencia global del rendimiento total está en 9.57. Porcentual, estamos hablando del 9,57%. Perdón, el 95%. Tenemos aquí una eficiencia global. El flujo de salida está... Un momento, aquí tengo los valores genéricos de la válvula. En esta tabla de cálculo no me está permitiendo. Sí. No me deja transferir los resultados. Un momento, voy a cerrar, voy a volver a abrir. A ver si me deja transferir los resultados del componente. Presión de salida. Ok, aquí el rendimiento total lo puedo calcular. Flujo de salida. Estábamos en 96, es que nos había dado. Presión de entrada está en 400 todavía. ¿Vale? Ok, me preguntan cómo se transfieren los cambios del componente específico como tal sin que afecte a los demás del mismo tipo. Bien, no. Aquí lo que estamos haciendo justamente es, si yo tengo dos bombas, si yo tuviera dos bombas o por ejemplo tengo dos bombas unidireccionales, que podría ser el caso,
la que yo seleccione es la que está afectando. Es decir, yo tengo para esto una cilindrada de 142 centímetros cúbicos por revolución, ¿verdad? En esta tengo 100 centímetros cúbicos por revolución. Pero yo quiero saber qué pasa cuando la tengo a 100, 250 centímetros cúbicos por revolución. Entonces vamos a darle clic, dimensionar el componente del administrador de hojas de cálculo. Hoja de salida. Tengo una cilindrada de 250, fue lo que dije. Vale, voy a tener un flujo de salida de 240 litros por minuto a una velocidad nominal de 1200 con una eficiencia volumétrica de 80%. Correcto. Vale, tal vez, no he evidenciado de manera correcta esto. En este icono que aparece como una bombita con una flechita y un documento, eh, me permite traer los datos que tengo que me son útiles para esta hoja de cálculo desde las propiedades del componente. Vamos a verlo. Ahí cambiaron. ¿Sí? Tengo una cilindrada efectivamente en la hoja del componente de 100 centímetros cúbicos por revolución. Y me está diciendo que con la velocidad nominal que tengo, que es de 1200, y una eficiencia volumétrica del 80%, tengo un flujo de salida de 96 litros por minuto. ¿Sí? Sin embargo, yo lo que necesito es transferir los resultados de este cálculo a las propiedades de mi componente. Entonces, si yo quiero que esta bomba tenga 250 de cilindrada, ¿cuánto será mi flujo de salida? Eso es lo que necesito saber. Entonces ya, tengo 250 de cilindrada a una velocidad nominal RPM de 1200, que la podemos cambiar a 800 revoluciones por minuto. Sí, tengo un flujo de salida de 160 litros por minuto. Entonces, estos datos los quiero pasar a las propiedades de mi componente para que él me opere bajo estas condiciones. Entonces, en el icono que está al lado, que es el inverso del otro, el espejo, tenemos el documento con una flechita y el componente, nuestro componente donde que significa que vamos a transferir los resultados hacia las propiedades del componente. ¿Sí? Entonces vamos a ver que la cilindrada en nuestras propiedades de nuestro componente va a haber cambiado efectivamente a 250 centímetros cúbicos por revolución. ¿Sí? Con una velocidad nominal de 800 RPM, una eficiencia volumétrica de 80. No la térmica, que es diferente. Y un flujo de salida de 160 litros por minuto. Me da en este caso calculado por la hoja de cálculo. ¿Cómo nos podría salir en el ejercicio real del proyecto, por ejemplo? Nos podría salir para una bomba de tanta cilindrada obtenga un flujo de salida de qué sé yo, podría ser calcule la eficiencia volumétrica necesaria para obtener un flujo de salida de 150 litros por minuto.
con una velocidad nominal de 800 revoluciones por minuto. ¿Vale? Entonces pues esa es como la idea de redimensionamiento a través de las hojas de cálculo. Así es que nos ayuda a recalcular nuestro componente. Incluso también tenemos la posibilidad de nosotros mismos agregar nuevas hojas de cálculo en las cuales... Vale. Vale, me están preguntando nuevamente que cómo cambio los cambios al componente. Entonces tenemos aquí en el icono de propiedades del componente, dimensionar el componente en el administrador de hojas de cálculo. Perdón, voy a deshacer esto que hice. Vale. Aquí recargo los valores del componente, traigo los valores de mi componente, que ya pues son iguales. Pero si, pues, si por ejemplo yo cambio aquí a 100, entonces traigo los valores de mi componente y ya me cambia a 250, como lo tengo en las propiedades del componente. Y estos resultados de cálculo, con este botón, este segundo icono, le doy clic. Voy a cambiar aquí para que se evidencie el cambio. Le doy un simple clic y ya tengo cambiado las propiedades del componente. Sale y me dice, ingeniero, a mí las opciones me aparecen en gris. ¿Cuáles opciones? Perdón. ¿Cuáles de todas? ¿Las de la hoja de cálculo? Recargar y transferir. Te aparecen en gris. Para la bomba. Ok, vale. Debe ser que tienes una bomba que no se deja personalizar. ¿Sí? Que no se deja hacerle el cálculo. Entonces tenemos que tener cuidado con ese elemento, porque hay unos elementos que se dejan recalcular y otros que no. Si no, pues en este caso sí es posible que sea el elemento, pero entonces si no, intenta cerrando el ejercicio y volviendo a sacar el elemento, por favor. Espero que eso solucione pues el inconveniente. Bueno, abro espacio para preguntas. Ya prácticamente vamos terminando. Espero que les sea de ayuda pues esta herramienta, la cual podemos usar para probar distintas magnitudes sobre nuestros componentes y ajustar dimensiones. Bueno, voy a abrir los micrófonos. Entre tanto, eh, tenemos 10 minuticos para mirar. Entonces, por favor, voy a atenderlos de a uno por uno. Para que por favor me colaboren con eso. Gracias. Las grabaciones de las tutorías ya se están subiendo a la página web. ¿Sí? Con un link en la página web.
Apenas empecemos a tener archivos de las capacitaciones, vamos a... yo voy a avisarles por correo. Ok, 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 ok. Hoy tuvimos como 30 asistentes a ese y 40 al anterior, ¿verdad? Bueno, por favor, si alguien quiere hacer una pregunta, me escribe para darle el micrófono. Es- estoy en eso. Va como en un 30%. Está lenta la subida del Dropbox, pero pues estoy en eso. Yo les envié el correo. Yo les envié el correo. eh, pues donde hay un link de WeTransfer para bajar el instalador de la versión de 64 bits. ¿Sí? ¿Ustedes ven la ventanita del chat? ¿No? El de 32 bits es el que estoy subiendo por Dropbox. Ah, bueno, ahorita sí están viendo la ventana del chat. Vale, claro. Bien, por favor, el que quiera preguntar con micrófono abierto, pues me avisa. ¿Quién digo yo? Para ir pues dándole la palabra. No, no me ha dejado subir el archivo sin comprimir, pero creo que el de Dropbox está subido sin comprimir. Entonces sí, el archivo sin comprimir se puede subir al Dropbox. Ujú. Con todo gusto. No, anyway, de igual manera es que como son muchos archivos en una carpeta, me tocó subirlo en zip al Dropbox. Sí, apenas esté listo yo les hago llegar el enlace. Con todo gusto. Bueno, si no hay preguntas en, en micrófono, pues creo que vamos por terminar la sesión de 10 a 12 y pues nos estaremos viendo para la sesión de Grapset inicialmente y de PLC. Ingeniero, ¿podría hacer un resumen así general de la sección? Sí, claro que sí. Vale, ok, ¿qué vimos en esta sesión? En esta sesión se vio lo que es el administrador de hojas de cálculo que está ubicado en la pestaña de herramientas. Este nos permite redimensionar nuestros componentes de acuerdo
a unos cálculos que hace en base a unas variables de entrada. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una hoja de cálculo que me eh, parametrice el flujo, entonces podemos variar los aspectos, por ejemplo, sobre una bomba que tengamos. Y podemos traer estos datos, vamos a ver cómo la cilindrada va a cambiar aquí y nos va a cambiar lo que es el flujo de salida calculado. Podemos importar estos datos de las propiedades de nuestro componente y pues obtener un cálculo en base a unos datos que estoy introduciendo. Y así para diferentes hojas de cálculo. Tiene para flujo, para la cilindrada de salida, ¿sí? Para el flujo de salida que lo acabo de calcular, por ejemplo, 60. Entonces lo introduciría en la otra hoja de cálculo, 60. Ya. Ahora sí me está dando una cilindrada de 107.14. Porque tengo una eficiencia volumétrica de 70%. Si tengo 75, ya me da la cilindrada de 100 centímetros cúbicos, que es lo que había calculado en la anterior tabla. Es como tener un sistema de ecuaciones. Entonces nos ayuda a parametrizar pues nuestros componentes y por tanto el comportamiento de nuestro circuito. ¿Quién está hablando? Bueno, la de GraphSet es a la 1, de 1 a 3, y de 3 a 5 sería la de PLC. Para el torque, por ejemplo, necesito la cilindrada que ya había calculado de 100 para ver qué torque estoy obteniendo. ¿Listo? ¿Vale? Entonces ya puedo importar todos estos datos a la hoja de cálculo, perdón, a mi componente, y pues ya puedo trabajar con esa información. ¿Sí? Entonces pues esa es como la idea de la hoja de cálculo, lo que me permite hacer y cómo me ayuda como herramienta. Listo, esto pues sería como el resumen general de lo que se hizo, Carlos. La hora de la sesión de GraphSet es de 1 a 3.